introducción al proceso de evaluación psicológica clínica se trata de ofrecer una panorámica sencilla pero rigurosa que ayuda al estudiante y al profesional de la salud mental a entender mejor las razones que sustenten el proceso de evaluación psicológica clínica y avanzar en su aplicación cotidiana en la clínica psicológica y de salud mental. Una breve introducción histórico-conceptual a la evaluación psicológica clínica nos muestra que, aunque los orígenes de las actividades de evaluación psicológica clínica pueden encontrarse en las culturas antiguas y las contemporáneas con menor desarrollo científico y tecnológico, deben considerarse distintos aspectos o factores de influencia. El desarrollo de la psicopatología, el psicodiagnóstico es, sin duda, uno de los pilares básicos de la evaluación psicológica clínica. De hecho, gran parte de estas actividades se encuentran en la observación de los problemas y trastornos de los clientes y ocasionalmente en su diagnóstico. El desarrollo de las principales escuelas, psicoanálisis humanista cognitivo-conductual, donde la mayor fuente de información y experiencia siempre será la proveniente de la propia psicología, considerando sus diferentes escuelas como el psicoanálisis, el humanismo y el cognitivo-conductual. El psicoanálisis ha hecho 3 aportaciones importantes. La primera tiene que ver con los desarrollos teóricos del propio Freud y demás autores dinámicos. Deben destacarse los conceptos del determinismo psíquico y de inconsciente dinámico, la endogénesis de los problemas psicológicos y la búsqueda de significado de los síntomas en la biografía de la persona, los mecanismos de defensa y la necesidad de hacer modelos estructurales de la mente, en su caso el tripartito, yo, ello y superyo. La segunda, la evaluación se extiende durante todo el tratamiento y comienza a incluir la subjetividad de la persona y su comportamiento verbal y no verbal durante las secciones como fuente importante de información, aspectos claves en la actual visión de la EPC. La tercera, un aspecto relevante de la aportación dinámica en el énfasis del psicoanálisis en la utilidad de los estudios de casos y su escaso interés por el diagnóstico psicopatológico como factor explicativo del sufrimiento personal del paciente, la necesidad de contar con explicaciones individuales que confronten los esquemas generales de su aplicación personal. La terapia humanista, cuyas aportaciones se centran en la visión del paciente como persona frente a la visión como trastorno, en la orientación hacia la situación clínica como encuentro entre personas y el estudio de las relaciones terapeuta-cliente como parte esencial de la intervención. El enfoque cognitivo-conductual, donde el término análisis funcional de la conducta fue utilizado por Skinner para referirse a los análisis de contingencias que podían explicar el comportamiento de animales y del ser humano. Las primeras motivaciones del enfoque conductual en su camino hacia el cognitivo-conductual incluyen los primeros modelos de evaluación conductual, la conclusión de las variables cognitivas como mediadoras y esencia de toda la experiencia humana ha supuesto la transformación del enfoque conductual en cognitivo-conductual, en distintas medidas desde lo más ambiental hasta lo más cognitivo. Hay que destacar cómo la importancia otorga a las variables ambientales resitúa el foco de análisis de la interacción ambiente-persona y ayuda a incluir a terceras personas y circunstancias ambientales en la evaluación y tratamiento. Fundamentos básicos del proceso de evaluación psicológica clínica. Es necesario referirse a la evaluación psicológica clínica como un proceso que implica distintos ejes, momentos y tareas que se organiza mediante la metodología científica y que tiene como principal objetivo la planificación del tratamiento. Punto de partida metodológico. Debe señalarse como punto de partida la consideración de la evaluación psicológica clínica como una disciplina enmarcada dentro de la psicología científica. Este hecho, entre otras cosas, determina el esquema básico de funcionamiento que debe guiar toda aplicación del proceso de evaluación psicológica clínica.
Se presenta el proceso de evaluación psicológica clínica en 4 fases que hacen referencia directa y explícita al método científico básico. En primer lugar, es necesaria una recogida de información preliminar que permita conocer y describir el problema del paciente. En segundo lugar, se incluye una fase de desarrollo de hipótesis explicativas del problema. En tercer lugar, se someten a contraste las hipótesis planteadas en la fase anterior. Es especialmente importante señalar que este proceso de recogida de información, generación y contraste de hipótesis no se agota en un solo ciclo. Por el contrario, los autores conciben el acercamiento como un bucle continuo que se inicia en los primeros momentos de la primera entrevista con el paciente y que se prolonga hasta disponer de una hipótesis general explicativa a la que van a denominar formulación clínica del caso. De esta forma se coloca la entrevista como la técnica básica para identificar los problemas, obtener la información necesaria y contrastar las primeras hipótesis. Posteriormente, para el contraste de las hipótesis globales de formulación pueden utilizarse otras estrategias o técnicas de evaluación psicológica como cuestionarios o test psicométricos que faciliten la recogida de información o planificar mini experimentos con el mismo fin. Solamente después de conseguir dicha formulación mediante el continuo juego de generar y contrastar hipótesis durante la entrevista, inicialmente parciales y progresivamente más generales, se va a programar el tratamiento. El objetivo fundamental del proceso de evaluación psicológica clínica se convierte en el de contrastar las hipótesis sobre el caso, interpretaciones o modelos que hayan ido naciendo de la aplicación de distintas técnicas de evaluación psicológica, esencialmente la entrevista clínica. De hecho, dota al proceso de evaluación psicológica clínica de una validez de constructo de la hipótesis muy alta. Obliga igualmente a incluir estrategias de contraste de hipótesis en el proceso de evaluación psicológica clínica, facilitando la superación de debate entre metodología experimental y correlacional en la psicología clínica al utilizar ambas en todas las aplicaciones y ayuda a revisitar la importancia de los criterios de calidad de las pruebas. Tipo de información necesaria. La evaluación psicológica clínica necesita utilizar un tipo de información determinada. Evidentemente, el tipo de información que interesa en cada caso depende de distintos aspectos como pueden ser la situación de evaluación, los objetivos de la misma, el sujeto de evaluación, individuos, grupos, etc. El problema que se evalúa y un largo etcétera difícil de detallar. Sean cuales sean estas circunstancias, aparecen unas características constantes que deberá cumplir toda la información que se utilice. Destacando solamente aquellos puntos esenciales, la información debe ser descriptiva, es decir, el tipo de información que interesa en la evaluación conductual debe describir contextos, situaciones, estímulos, comportamientos, motoras, fisiológicas y cognitivas, variables de la persona del desarrollo y los cambios que pueden ocurrir en todas ellas. Relevante. Esto quiere decir que solamente debe recogerse aquella información que aporta o puede aportar datos útiles al planteamiento del problema. Evidentemente es difícil señalar qué datos interesan en la descripción de un problema antes de conocerlo. Sin embargo, es de suponer que los conocimientos técnicos, psicopatologías, modelos explicativos, etiología, etc. y la experiencia en problemas similares puede guiar la búsqueda. Las pruebas de evaluación psicológica en el proceso de evaluación psicológica clínica. La decisión sobre qué técnicas emplear en cada caso ha venido dependiendo más de la formación del evaluador en cada una de ellas o del enfoque teórico del que se partía que de los posibles problemas del paciente. La situación ha cambiado rápidamente en los últimos años. La evaluación psicológica clínica actual utiliza prácticamente todas las estrategias y técnicas de evaluación desarrolladas hasta el momento, siempre que cuenten con unas garantías mínimas de calidad. Esto incluye, entre otras, las estrategias verbales más tradicionales, los datos provenientes de archivos, los cuestionarios psicométricos, conductuales y psiquiátricos, las medidas de observación, los registros psicofisiológicos, los autorregistros, las técnicas subjetivas, las técnicas grupales, las técnicas proyectivas y, en definitiva, cualquier estrategia que ayude a recoger la información necesaria en cada momento.
Sin embargo, la estrategia básica que sirve para dirigir y organizar todo el proceso sigue siendo la inmensa mayoría de las ocasiones, la entrevista. Principales técnicas de evaluación psicológica utilizadas en la EPC. Entrevista. Pueden ser estructuradas, semiestructuradas o sin estructura. Pueden aplicarse al paciente, familia, amigos, profesionales, etc. Unos ejemplos que les puedo dar sería la entrevista inicial, entrevistas de devolución de información, CIDI y entrevistas de seguimiento. Autoinformes estandarizados. Cuestionarios relacionados con distintos trastornos o variables sociales, biológicas o psicológicas. Un ejemplo serían los cuestionarios psicométricos tradicionales, cuestionarios de screening psicopatológico, inventarios, etc. Autoinformes personalizados. Estas son medidas diseñadas para cada usuario y cada aplicación. Un ejemplo serían los autorregistros, diarios, termómetros de miedo, técnicas subjetivas, escalas de metas, etc. Observación directa. Esta observación en situaciones cotidianas, en la consulta o en situaciones estandarizadas. Observación del paciente o del ambiente. Un ejemplo sería los registros de observación de parejas o la observación mediante el roleplay. Observación de productos permanentes. Observación de productos de la conducta en el ambiente. Un ejemplo sería la acumulación de basura en casa, archivos, resúmenes de estudio, etc. Medidas psicofisiológicas. Estas medidas de actividad psicofisiológicas de la persona puestas en relación con aspectos situacionales o psicológicos. Ejemplo, tasa cardíaca en situaciones estresantes y de relajación, excitación sexual ante estímulos diversos. Pruebas cognitivas. Pruebas diseñadas específicamente para la actividad cognitiva de la persona. Unos ejemplos podrían ser la prueba de memoria, paradigmas experimentales para evaluar la atención, entre otros. Técnicas proyectivas. Técnicas proyectivas clásicas. Un ejemplo sería Rorschach, pruebas de dibujo, entre otros. Y se dividirían en A, B y C. La A sería criterios de utilidad. La primera categoría de criterios para seleccionar una técnica de recogida de información es la que hace la referencia a la utilidad que dicha técnica puede tener en el caso concreto que se esté evaluando. B. Criterios de calidad. En los momentos más descriptivos de la EPC resulta muy adecuado mantener los índices de fiabilidad, entre todo conceptualizándola con concordancia entre evaluadores y como consistencia interna de medidas, ya sea pertenencia de todos los ítems de medida utilizados a la misma o distinta población. En cuanto a la validez, resulta obvio que la utilización de esquemas comunes o muy similares de la organización de información aumentará la validez de contenido de modo significativo. C. Criterios económicos. El evaluador debe mantener un equilibrio entre los costes y los beneficios. Índices costes/beneficios en términos económicos. Deben realizarse evaluaciones que permitan diseñar tratamientos, pero que sean competitivas económicamente. Las habilidades del terapeuta que deben ser constantes son respeto, confianza, interés, cuidados, comprensión, aceptación, empatía, calidez en la relación, fomentar las expectativas de cambio, autenticidad, búsqueda de información descriptiva y relevante, mostrarse competente, estructuración de roles e implementación del paciente en el proceso de cambio. Entre las habilidades que pueden ser variables en cada caso de acuerdo con la formulación clínica del mismo encontramos provisión de cuidados, estructura de la sesión, revelar información sobre el terapeuta, directividad, críticas, alabanzas, reforzamiento social, animar, juegos, sentido del humor, control, disponibilidad del terapeuta, duración de las sesiones, frecuencia de las sesiones, modelado, compartir notas o la formulación, establecimiento de límites, enfrentarse a comportamientos desadaptativos y validar los sentimientos y experiencias del paciente. Las habilidades que se consideran peligrosas y que deben evitarse en todos los casos son curiosidad no justificada, inclusión de aspectos personales propios, búsqueda de la admiración del paciente, imposición de valores personales y relación de dominio. Ejes de actividad, momentos y tareas en el proceso de la evaluación psicológica clínica, un modelo integrado.
El modelo de evaluación psicológica clínica que he propuesto es el resultado de una elaboración teórica y metodológica sobre el esquema básica de Victor Meyer y su grupo. Este modelo considera que todas las dificultades y limitaciones de los esquemas anteriores intenta ofrecer una visión práctica, clara y posibilista de las distintas tareas técnicas, estrategias y procedimientos que el psicólogo puede llevar a cabo para conseguir una evaluación clínica de calidad. Análisis descriptivo. El primer momento de todo proceso de evaluación clínica no puede ser muy distinto de la primera ocasión en que conocemos a una persona. Todos los prejuicios, sesgos, efectos halo, etc., presentes en las relaciones humanas desde su comienzo, lo están igualmente en el proceso clínico. El momento de las primeras observaciones, las primeras descripciones y de la generación de primeras hipótesis y primeras decisiones pueden marcar toda la evaluación posterior. Uno de los primeros objetivos del proceso de evaluación psicológica clínica debe ser la realización de un análisis descriptivo de la situación del paciente desde un punto de vista global. Este análisis empezará por una lista de problemas del paciente y continuará con una descripción detallada de cada uno de los problemas, posiblemente en forma de secuencias. Una vez descritos en cierto detalle los principales problemas del paciente, se podrá recoger la información conveniente acerca del desarrollo de cada uno de ellos a lo largo de su vida y de sus interacciones, interpretaciones y el sentido que el paciente ha dado otorgado a cada problema. Y en resumen, una narración del caso conjugando el punto de vista subjetivo del paciente con los datos objetivos que podamos ir reuniendo. Igualmente se estará en disposición de identificar y posiblemente medir las principales variables personales o contextuales que puedan afectar en cada problema positiva o negativamente de forma significativa. Análisis funcional y formulación. El tercer eje del sistema indica la necesidad de formular y contrastar hipótesis durante todo el proceso, yendo de las más básicas e iniciales de la exploración inicial a las más complejas y definitivas de la formulación clínica del caso. Conforme se avanza en la recogida de información descriptiva y la elaboración de un diagnóstico del caso, se hace necesario avanzar igualmente en el proceso de búsqueda de hipótesis explicativas de cada problema. En este contexto, el análisis funcional se considera la estrategia procesual básica para desarrollar y contrastar las hipótesis etiológicas y de mantenimiento para cada problema y la formulación clínica como el procedimiento por el cual se integran todos los problemas del paciente en un solo modelo explicativo, causal o funcional, y que puede utilizar una o más categorías diagnósticas para ellos. Este modelo debe incluir una explicación global de inicio, curso y mantenimiento de cada problema del paciente, así como un pronóstico sobre su evolución e indicaciones terapéuticas más eficaces. Este punto delimita la frontera tan difícil de definir entre evaluación y tratamiento psicológico. No puede entenderse un tratamiento psicológico si no es derivado de una evaluación previa. En el modelo que presenta la evaluación incluye el contraste de la hipótesis de formulación clínica del caso. La planeación del tratamiento empieza por la selección de variables independientes susceptibles de modificación en el modelo de formulación y continúa con la consideración de los factores temporales y las técnicas estratégicas útiles para la intervención, finalizando en la redacción de un plan de tratamiento individualizado. Evaluación del cambio. Es necesario disponer de medidas sensibles, rápidas y fáciles de aplicar que sean capaces de decirnos hasta qué punto se están consiguiendo o no las metas del tratamiento. Igualmente debemos ser capaces de detectar lo más rápido posible aquellos problemas que pueden nacer durante la aplicación del tratamiento, debido a estos factores externos que nos pudieran influir en el curso del mismo. En segundo lugar, el proceso de evaluación psicológica clínica no puede terminar hasta que se haya evaluado la efectividad de la intervención. Estamos hablando de la evaluación de seguimiento del paciente, evaluación que tiene como objetivo principal establecer hasta qué punto se ha producido un cambio en la vida del paciente, cambio que debe afectar a la sintomatología, pero también a su funcionamiento psicosocial, su calidad de vida. Informes y devoluciones de información. Los informes pueden incluir distintos momentos y aspectos del proceso global de evaluación. Pueden existir informes diagnóstico descriptivos, informes que incluyan los aspectos funcionales del caso como la formulación clínica,
Informes que se centren en el pronóstico del caso, con o sin tratamiento, o informes que incluyan partes o el total del tratamiento aplicado y los resultados obtenidos. Es decir, pueden redactarse informes de cada aspecto del proceso de EPC por separado o conjuntamente. El informe puede ir destinado a distintos agentes: el propio paciente, la familia, otro profesional de la salud, agentes sociales, por ejemplo jueces, y un amplio etcétera que resulte imposible recoger en una obra como esta. Aquel tipo de informe que se refiere a la devolución de información del propio paciente y que generalmente se realiza mediante una entrevista que debe servir para explicar al paciente nuestra conceptualización del problema o problema que presenta, las indicaciones terapéuticas que las podemos sugerir, y para conseguir la mayor implicación y motivación posible para el cambio durante el tratamiento.